Acompáñenme a hacer una oración para poder iniciar. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Hoy es la primera reunión, Señor, de este año y nos das la oportunidad de estar con vida, de estar juntos, Señor, y poder escuchar acerca de ti, Señor. Te pedimos, Señor, para que aún en este año, Señor, tú puedas hablar a cada vida, Señor, puedas estar hablando a cada corazón, Jesús. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchas, Señor. Soy momentáneo, tú eres por siempre, de generaciones, tú eres el Rey. Yo soy mortal, tú eres eterno, amor eterno, tú eres mi Rey. Soy momentáneo, tú eres por siempre, de generaciones, tú eres el Rey. Yo soy mortal, tú eres eterno, amor eterno, tú eres mi Rey. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, oraciones, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Fui quebrantado, tú me restauraste, eres poderoso para salvar, tú eres mi amor, te canto por siempre, bendigo tu nombre, me postro ante ti. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, oraciones, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, oraciones, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Buenos días tengan todos, feliz año, espero que hayan pasado un excelente fin de año con sus familias, con aquellos que aman, que estiman y que este año esté comenzando de una manera adecuada. Y pues hoy vamos a hacer lo pertinente precisamente para comenzarlo, como decía ahorita el ingeniero. Yo quiero compartir con ustedes este estudio que es muy importante. Hoy hay una incertidumbre muy fuerte sobre lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con todas aquellas cosas que hacen y que de alguna u otra manera afectan nuestras vidas? Y siempre hay una incertidumbre en el ser humano y quisiera tener una llave para poder conocer qué va a pasar en el futuro. Y este estudio precisamente lo he titulado ¿Realmente la Biblia ha predicho el futuro? Para aquellos que están preocupados sobre lo que ha de venir,
Yo quiero hoy demostrarte, a través de la historia precisamente, por qué la Biblia es un documento confiable, en el sentido de que hay cosas que nos ha dicho, que no había manera de poder saber cómo iban a desarrollarse y que sin embargo se cumplieron cabalmente. Y esto va a ser una evidencia de que si tú pones tu confianza y tu esperanza en el Dios que inspiró este libro, tú también vas a poder saber hacia dónde vas. Y no va a tener que haber una incertidumbre de ¿qué va a pasar? Es cierto que no podemos controlar nuestro día a día, no podemos controlar lo que va a pasar mañana o en un mes o en 3 meses, pero sí podemos saber hacia dónde nos dirigimos. Y esa es la parte más importante y en la cual yo quiero centrarme el día de hoy. Quiero comenzar, vamos a poner la siguiente, leyendo el libro del profeta Isaías, precisamente para comprender, y vamos a ver precisamente las evidencias proféticas. Vamos a regresar tantito, y te voy a mostrar en solamente dos profecías que la Biblia describe con un rigor asombroso literalmente, sobre 2 ciudades que hoy en día ya no existen. Y no existen porque la Biblia dijo que no iban a existir jamás. Y son ciudades tan grandes e importantes que si tú recuerdas quién fue Tiro, a lo mejor no te acuerdas quién fue Tiro, pero a lo mejor te acuerdas de los fenicios. Los fenicios fueron una cultura que se dedicaba al mercadeo de una manera impresionante, y Babilonia sería lo que hoy sería Nueva York, para que tengamos una idea, en el mundo antiguo. Y son ciudades que hoy dejaron de existir, aunque otras menos importantes siguen existiendo, pero de estas particularmente la Biblia predijo varios eventos que vamos a mirar de manera detallada, y te voy a demostrar cómo la historia cumplimentó completamente todo lo que estas profecías nos hablaron, dijeron, y por qué realmente la Biblia es un libro confiable. Vamos a leer así el siguiente texto. Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y luego dice por qué: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y la evidencia que Dios mismo nos va a dar de que solamente Él es Dios es la siguiente: anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo. O sea, antes de que existiera, antes de que pasara, antes de que ocurriese, Dios te lo va a decir como una evidencia. Así como pudiste ver que yo cumplí lo que dije respecto a este asunto, también se va a cumplir todo lo demás que está en mi libro, tal cual va a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Quiero hacer una oración y pedir a Dios su ayuda. Este estudio es muy importante para todos nosotros. Señor y Dios, te doy gracias por este nuevo año que nos permites vivir. Y quiero pedirte que tú hoy nos hables, que hables al corazón de cada uno de los presentes, para que esta evidencia pueda quedar anclada, Señor, clavada en el corazón, como una muestra de que tú eres Dios y no hay más fuera de ti. Que tú puedes anunciarlo por venir y puedes anunciarnos, Señor, lo que está por venir en nuestras vidas también. Ayúdanos y háblanos en este día, te pido, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a mirar qué dice la Biblia respecto a esta profecía. Siguiente. Tiro, ¿quién era Tiro? Quiero que tengamos una claridad respecto a este punto. Era una potencia marítima, famosa por sus navegantes y navegaciones, los fenicios. Si tú fuiste a la secundaria, te acordarás que te hicieron comprar una monografía en la secundaria. Hoy en día en el internet ya no se usan tanto las monografías. Yo me acuerdo que tenía que recortar las imágenes, pegarlas, poner al calce una descripción de la imagen, lo que había entendido. Y Fenicia era una cultura que fue sobresaliente en su tiempo. Tenía una hegemonía comercial impresionante. Era el Nueva York comercial de ese tiempo. Ahí todas las transacciones comerciales importantes pasaban por Fenicia. Una ciudad muy próspera, una ciudad marítima, y tenía una fortificación natural de carácter inexpugnable. Eso también ayudó a que fuera una potencia mundial, porque realmente era casi imposible poderla tomar, por la naturaleza geográfica que también vamos a ver, tiene una trascendencia importante. Vamos a continuar.
Aquí tenemos una imagen de lo que es Tiro. Está en un lugar bastante caliente, diríamos así, en el día, en Medio Oriente. Aquí está Jerusalén, todo esto es lo que es hoy Israel, esta parte. La franja de Gaza y Cisjordania, que hoy en día siempre escuchamos en las noticias, siempre hay cohetes, bombas, muertos, tensión, etcétera. Aquí estaba Tiro, era una ciudad sumamente importante. Siguiente. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Ezequiel escribió en una época en que Tiro era una ciudad que estaba a todo lo que da, una ciudad que cualquiera que dijera esto diría, pero pues, ¿qué te pasa, amigo? O sea, ¿cómo crees que va a pasar esto? Aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ¡Ea, bien! Quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Siguiente. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Cuando se escribe esto, no había manera, no había una forma racional de poder pensar que esto pues no fuera más como que un poema, ¿no? Como que un poema, como un canto bonito de algo, pero que pues la verdad, ¿quién va a hacer eso, no? Y cómo además con tanto detalle, ¿no? Derribarán sus torres, barreré de ella hasta su polvo, la dejaré como una peña lisa, tendederos de redes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser eso? Era una potencia mundial, ahí se movían miles de personas a diario y todo el comercio de ese tiempo, repito, circulaba y pasaba realmente por ahí. La siguiente, por favor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte, fíjense los detalles, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Siguiente. Y robarán tus riquezas, verso 12, y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Si usted se fija, están haciendo una descripción como que la van a destruir, dice, y luego van a poner tus piedras y tu madera en medio de las aguas. O sea, demasiados detalles, ¿no? O sea, no es nada más que la van a destruir. Vienen detalles específicos de cómo la iban a destruir y cómo iba a quedar después de ser destruida. Siguiente, el verso 14. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, nuevamente, tendedero de redes serás, y viene una más, y nunca más serás edificada. Hay ciudades que fueron conquistadas, como Egipto, como Grecia, pero fueron reedificadas y hoy existen. Hoy existe Egipto, hoy existe Grecia, que fueron ciudades menos importantes que estas que vamos a ver el día de hoy. Pero Dios dijo, nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Vamos a continuar. ¿Qué pasó entonces? Y por último, como una cereza al pastel, te convertiré en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada. Y el día de hoy ya no existe Tiro, realmente. Dice Jehová el Señor. ¿Qué pasó? Vamos a continuar. La profecía se escribió en el 588 a.C. y dice en un resumen, va a hacer subir naciones, van a demoler sus muros, van a derribar sus torres, van a barrer de ella hasta el polvo, la van a dejar como peña lisa, como un tendedero de redes va a ser en medio del mar. Siguiente. Nabucodonosor subiría contra ella, que en ese tiempo no había ningún problema entre esas dos naciones tampoco. Pondrán sus piedras y su madera y su polvo en medio de las aguas, nunca más sería edificada y nunca más se volvería a encontrar. Cualquiera que dijera esto, por ejemplo, de Nueva York o de una ciudad que hoy es próspera, dirían, pues no, o sea, ¿cómo no? O sea, no hay forma en cómo esto pueda ser. Estas profecías son muy importantes,
porque nos van a dejar ver una evidencia que ya está probada referente a la inspiración nuevamente de la palabra de Dios. La Biblia es un libro que tú puedes confiar, pero puedes confiar no ciegamente porque dice alguien que debes de confiar en él, puedes confiar porque ya tiene una evidencia de que lo que ha dicho y lo que ha prometido lo ha cumplido. Y eso quiere decir que si ya cumplió, no por error, porque vamos a ver cuáles son las probabilidades de que esto se pudiera cumplir por casualidad, porque así tenía que ser, son escasísimas. Eso nos deja ver que hay alguien detrás de todo este escrito, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió? 3 años después de la profecía, solamente 3 años, número 1, el gran Nabucodonosor, que fue un rey que tuvo un imperio que abarcó prácticamente todo Medio Oriente, gran parte de África, todo lo que hoy es Arabia, ¿verdad? Todas esas naciones, trajo su ejército contra Tiro y sitió la ciudad. El punto número 7 que vimos, lo vamos a ver al final en un recuento, se cumplió entonces, que Nabucodonosor iba a subir. Ahora, durante 13 años fue sitiada. Usted preguntará, ¿por qué 13 años puede durar un sitio? ¿Sí? ¿Qué es un sitio? Es cuando un ejército enemigo rodea la ciudad, pero como la ciudad está en el mar, pues no pueden rodearla por el mar, a menos que haya barcos. Bueno, 13 años la ciudad fue sitiada. Es el sitio más largo que ha habido en la historia, de hecho, porque la ciudad era prácticamente inexpugnable, no se podía conquistar. Ahorita vamos a ver por qué. Resistió los esfuerzos del ejército de Babilonia durante 13 años. Quiere decir que no entraba ni salía nadie, pero como tenían salida al mar, había forma en cómo ellos pudieran suplirse de elementos. Continuamos. ¿Qué más pasó? Finalmente los muros de la ciudad, después de 13 años, se derrumbaron y los ejércitos de Babilonia entraron en la ciudad. 13 años. Sin embargo, millares de ellos habían huido por mar, precisamente, en embarcaciones a una isla que estaba situada a menos de 1 kilómetro en el mar Mediterráneo. O sea, Tiro es una ciudad costera, pero a menos de 1 kilómetro hay una pequeña isla y muchos lo que hicieron es que salieron en mar y empezaron a habitar la isla que estaba pues cerca, relativamente cerca, porque 800 metros en el mar es una distancia bastante grande. Siguiente, ¿qué más ocurrió? Bueno, dijo que iban a derribar sus torres y que Nabucodonosor subiría contra ella. Es un cumplimiento parcial hasta ahora. Continuamos. 250 años después, ya estamos hablando del año más o menos 430 aproximadamente, la mayoría de los muros se elevaron nuevamente como un testimonio de que la profecía no había tenido un total cumplimiento. O sea, sí pasó en parte, pero no todo. Bien. ¿Quién se presentaría después para cumplimentar la totalidad de la profecía? O sea, ¿qué iba a pasar? Vamos a continuar, la siguiente. Entonces aparece otro grande en las naciones, Alejandro Magno, que fue el conquistador más importante de la cultura griega. Venía persiguiendo al rey de Persia, quien huía casi derrotado del ejército de Alejandro Magno. Él derrotó a Jerjes, que fue el gran monarca persa, lo persiguió. Y para anular las fuerzas del ejército persa, o sea, Alejandro Magno, decidió conquistar todos los puertos para que de esta manera se le cerrara el acceso al mar para que no pudiera suplimentarse de recursos. Pero Tiro rehusó abrir las puertas a Alejandro, ¿sí? Era una ciudad que era clave, era un bastión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Alejandro Magno? Conquistó todo lo que hoy es Medio Oriente, la península de Gaza y hacia arriba, todo lo conquistó para cerrar el paso a Persia. Siguiente. Esta es la ciudad antigua de Tiro, estaba en el mar, y esta es la isla que cuando Babilonia la sitió, muchos habitantes se fueron y empezaron a colonizar a este lugar para poder vivir, y ahí pues en una isla es difícil conquistar, ¿verdad? Está lejos del mar. Entonces esta ciudad no quiso abrir la puerta de Alejandro, porque además decían, pues a ver, hazle como quieras. Vamos a ver qué pasó. Tiro se había reconstruido en parte utilizando la isla que está a 800 metros, la que acabamos de ver, como anexo de la ciudad, asegurando así el abasto hacia el mar, salida hacia el mar. Alejandro Magno, con su ingeniero Diades, concibió un osado y atrevido plan de guerra. Construiría una calzada a través de casi 1 kilómetro sobre el mar.
¿Para qué? Para poder meter a sus ejércitos, porque no podían barco, era imposible. Había muchas torres, incendiaban los barcos, no podían llegar. ¿De dónde sacaría todo el material para la construcción de dicha calzada y para ganarle terreno al mar? ¿Qué hago? O sea, Alejandro Magno fue un hombre de una estratega impresionante. Vamos a ver qué hizo entonces Alejandro Magno. El rey ordenó derribar los muros del antiguo Tiro, la ciudad que estaba en la costa, a tierra. Tomad las maderas y las piedras, escombros, leños y echadlos al mar. ¿Cómo iba a rellenar el mar para que pudieran pasar por ahí los caballos y los ejércitos? Pues todo lo que había en la ciudad antigua de Tiro, todos los escombros, acabaron de tirar todo lo que quedaba todavía en pie y lo fueron poniendo sobre el mar. Así los puntos 1, 4 y 8, ahorita vamos a recordarlos, fueron cumplidos. Las piedras, la madera y el polvo fueron utilizados para ganar terreno sobre el mar. Cuando hablar del polvo, no vaya usted a pensar que barrieron literalmente el polvo, quiere decir que no iban a dejar nada visible, que iba a quedar todo completamente eliminado de la vista normal de la gente. Siguiente. La historia nos dice que hasta rasparon el sitio mismo de la antigua ciudad para sacar cuánto pudieran para hacer dicha calzada. Como dice el punto 5, que iban a raspar hasta los cimientos de la ciudad. Construyó con los escombros una calzada de 60 metros de ancho. Esto está en la historia. Esto ya no es cuestión de que usted crea o no crea, esto usted lo puede verificar. Tome un libro de historia, indague y va a poder verificar cada uno de estos puntos. Al final Tiro fue sitiada nuevamente, pero ahora por Alejandro Magno, ahora la isla destruida y arrasada. ¿Se imagina usted la ira de un rey que no le abrieron las puertas y que tardó meses para poder construir una calzada? ¿Cómo llegarían a destruir esa ciudad? ¿Con qué ira los soldados que los hicieron trabajar tanto tiempo para llegar a ellos? Siguiente. Esto fue lo que hizo Alejandro Magno y hasta hoy persiste. Vamos a ver una fotografía satelital más adelante. Esta es la antigua Tiro. Como no quisieron abrir las puertas de esta ciudad para cerrar los puertos a la navegación y al comercio, Alejandro Magno tomó todos los escombros de la ciudad antigua, los puso sobre el mar y literalmente construyó un camino para comunicar y para que pudieran pasar los caballos y los ejércitos. Sitiaron nuevamente la ciudad hasta que la destruyeron y la arrasaron. Increíble. Esto ocurrió en julio del 332 antes de Cristo. Esta era la flota, pero ya ante ejércitos, todo lo que había no pudieron resistir y fue así destruida Tiro. Siguiente. Después de Alejandro, Tiro se reconstruyó parcialmente. A su regreso de sus exitosas guerras en Babilonia, Antígono, el 314 a.C., 18 años después de Alejandro Magno, o otro tercer rey, si se acuerda, uno de los puntos de la profecía era: multitud de naciones subirán contra ti, no uno. Ya va Babilonia, Alejandro Magno y ahora Antígono, otro rey. Sitió nuevamente Tiro durante 15 meses, tras los cuales fue destruida otra vez. 3 veces fue destruida, arrasada. Siguiente. El día de hoy, lo que era Tiro es utilizado por los pescadores de la región, quienes tienden sus redes en lo que fue la ciudad. El punto 6 fue cumplido, vamos a ver una foto de eso también. Hoy a cualquiera se le puede señalar el lugar donde estuvo la antigua Tiro, pero no podrá ver ni una ruina de ella. O sea, si tú quieres ir, por ejemplo, como vamos a ver enseguida, a Babilonia, pues puedes ir y hay ruinas de Babilonia. Vamos a ver también cosas curiosas sobre esta ciudad, pero puedes ver todavía los montículos, ¿verdad? Vas tú al centro de la Ciudad de México y ves los restos del Templo Mayor y ves todavía, hay ruinas todavía, que aunque tienen 500 años, todavía hay ruinas ahí que tú puedes visitar. Pero si tú vas a Tiro el día de hoy, no hay ruinas, porque Alejandro Magno se encargó de literalmente escarbar para que no quedara absolutamente nada. Nadie puede ver ni una ruina de ella, ha desaparecido. Puntos 9 y 10 de la profecía cumplidos. Siguiente. Esto es Tiro el día de hoy. Hoy ya no queda ni una traza de una ciudad antigua, no hay ni un montículo, no hay un rastro de un templo. A veces dejan los templos por cuestiones religiosas, ¿verdad? Aún los reyes son supersticiosos, pero aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque literalmente fue raspada hasta los cimientos. Siguiente.
Las fuentes de agua dulce que proveían a Tiro siguen fluyendo con un caudal de 40 millones de litros diarios, pero se pierden en el mar. O sea, tenía todo para ser una ciudad, tiene agua, que es lo principal que busca una ciudad para ser edificada, agua por raudales. Continúa siendo un lugar excelente para una ciudad, sin embargo, nunca se reconstruyó. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Dijo, nunca serás hallada y nunca serás reedificada nuevamente. Siguiente. Hizo subir muchas naciones, cumplimiento total hoy lo tenemos ya. Babilonia, Grecia y luego Antígono nuevamente, demolerían sus muros. O sea, cuando un rey conquista una ciudad, no demuele los muros porque hasta le pueden servir a él para su propio uso, ya que él conquista. Pero aquí demolerían los muros, derribarían sus torres, barrerían hasta el polvo, esto lo hizo Alejandro Magno, la dejaría como una peña lisa. Literalmente hoy los pescadores usan el lugar, es un lugar de pesca, y tienden sus redes para secarlas. Tendedero de redes será en medio del mar. Siguiente. Nabucodonosor subiría contra ella, se cumplió, pondrían sus piedras y su madera y su polvo en medio de sus aguas, nunca más sería edificada. El día de hoy ya no existe Tiro, no hay ni siquiera Tur, nunca sería vuelta a encontrar. Usted puede encontrar hoy un tour a las pirámides de Egipto, que tienen más de 5,000 años de antigüedad, pero no hay tours a Tiro. ¿Por qué? Porque nunca jamás fue edificada, ni siquiera se encuentra ya el lugar antiguo de todo esto. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra que la Biblia es un libro que predice el futuro, ¿sí? No con detalles, no con palabras ambiguas, porque algunos dicen, no, es que también Nostradamus dijo y predijo y dice tal cosa, pero tiene usted que darle como que el sentido a las cosas para que coincidan, como que puede ser eso y también puede ser otra cosa y no es algo claro, porque solamente Dios conoce el futuro. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe el futuro. Entonces, lo más sabio es poder encomendarle tu vida a alguien que ya sabe lo que está por venir. Porque tú y yo nos podemos equivocar. Si confías en otra persona, pues la persona se puede equivocar. Si confías en cualquier cosa, no hay certeza. Pero si pones tu confianza en Dios, Él sabe lo que está por venir. Él sabe si va a haber pandemia. Él sabe si vas a enfermarte. Él sabe si vas a contagiarte. Él sabe quién de tu familia quizás va a enfermar o va a tener una dificultad. Él sabe todo. Por eso lo más sabio que podemos hacer en este año es encomendar nuestra vida delante de Dios. Señor, toma mi vida. Y no solamente encomendarla, conocerlo y caminar con Él. Porque no solamente nuestra vida se reduce a vivir medianamente bien. Hay planes de Dios para nosotros también. Siguiente. ¿Qué pasó entonces? Aquí tenemos, por ejemplo, otros ejemplos. Grecia, que es mucho más antigua, ¿verdad? Tiene más tiempo incluso que Tiro. Hoy están las ruinas, hay tours a Grecia, a Atenas, a las ciudades antiguas. Siguiente. Tenemos el teatro de Almina, otra ciudad. Hay ruinas de casi todos los lugares. Siguiente, antiguos. Restos de la necrópolis y el Arco del Triunfo. Ahí están las ruinas de esos lugares, pero de Tiro usted hoy no encuentra absolutamente nada. Es algo único porque Tiro fue una ciudad demasiado importante. Siguiente. Y hoy la ubicación actual de Tiro sería aproximadamente aquí. Aquí está Tiro, precisamente lo que hoy sería Tiro, pero hoy ya no figura, no tiene ninguna importancia, ni histórica, ni turística, en ningún sentido, porque Dios dijo, nunca más serás edificada. Increíble. La verdad, usted se pone a pensar en todo lo que esa profecía de Ezequiel implicaba y era prácticamente decir, no hay forma en cómo todo eso pueda ocurrir. Es solamente una evidencia. La Biblia está llena de profecías sobre naciones y sobre pueblos. Algunas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Y se van a cumplimentar igualmente, así como esta. Siguiente. Tiro hoy, esto es lo impresionante, esta isla solamente era un pedacito de tierra, pero gracias a lo que hizo Alejandro Magno, que comunicó esta parte, esto llegaba nada más hasta aquí. Y toda esta parte de en medio no estaba tan gruesa como lo hizo, porque Alejandro Magno solamente lo hizo para que pasaran sus ejércitos, pero ya hoy en día ya se le ganó el terreno al mar, así como se hace en los Países Bajos o en Holanda, que están ganando terreno al mar.
en este caso es un poquito más complicado, pero ya hoy la ciudad ya está comunicada con la isla literalmente, pero así no era al comienzo. Esto solamente era una isla que estaba sola, por eso se llama isla, está aislada, y la tierra llegaba hasta aquí, pero Alejandro Magno se encargó de raer los cimientos que estaban aquí. Todo esto lo rayó, literalmente lo raspó y construyó este camino. Esto es una toma satelital de lo que hoy sería la ciudad de Tiro, porque ya no existe, ya no hay ningún recuerdo, ya hoy es diferente la ciudad, no tiene nada que ver con lo que fue en el pasado. Impresionante esta profecía. No hay nada similar en otros libros sagrados, ¿eh? No existe una profecía tan detallada, así con detalles, con nombres, con eventos, situaciones, etc. Vamos a continuar. Si Ezequiel hubiese mirado a Tiro en su época y hubiera hecho estas 7 predicciones de acuerdo a su sabiduría, y la probabilidad de que hubieran ocurrido y resultasen ciertas es 1 en 75 millones. O sea, una oportunidad en 75 millones. O sea, eso quiere decir imposible. Sin embargo, resultaron ciertas y al pie de la letra, porque no fue Ezequiel quien lo dijo, sino fue Dios a través del profeta Ezequiel el que habló esas palabras. Una evidencia más de por qué debes tú conocer la palabra de Dios. Porque aquí estamos hablando de Tiro, pero también la Biblia habla de cómo va a terminar la humanidad, cómo este mundo va a concluir, qué eventos vienen antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Todo está allí. Vamos a continuar. Segundo caso. Si este fue impresionante, este también es sumamente impresionante, porque Babilonia todavía era una ciudad más grande, era la capital de un imperio, el imperio babilonio, que fue más grande incluso que lo que hoy sería Egipto, ¿sí? De lo que fue Egipto en su tiempo. Vamos a ver qué ocurrió. Babilonia es una ciudad llena de maravillas, hasta hoy en día todavía se recuerda, se habla, probablemente la más grandiosa de los tiempos antiguos, porque todo consistió en que Babilonia estuvo en un punto en el cual tuvo una hegemonía total, nadie rivalizaba con ella en ningún sentido durante muchos años. La arquitectura de lo más avanzada, templos, torres, palacios, los jardines colgantes se consideran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de tanto que se pudo invertir, y también estaba en medio de 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, que es la cuna de las naciones. La arquitectura de defensa que tenía era de lo más avanzada para su época, era autosuficiente. De hecho, era una ciudad que era imposible, literalmente imposible poderla conquistar. Vamos a ver cómo era Babilonia. Además, también inventó el alfabeto cuneiforme, uno de los primeros que hubo. Los primeros rastros de escritura humana que tenemos datan precisamente de los ancestros de Babilonia. Resolvieron problemas de aritmética, inventaron aparatos para medir el tiempo, avanzaron más en la ciencia que todos los pueblos anteriores a ellos. Fue una ciudad dividida por el río Éufrates, el río que es señalado en el libro de Génesis, donde estuvo el huerto del Edén también, lugar de construcción de la Torre de Babel, ¿sí? Tiene un pasado también sombrío, en que fue tan grande su prosperidad que buscaban realmente llegar a Dios por sí mismos. Siguiente. Dice Isaías 13, del 19 al 20, esto es 700 años antes de Cristo. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Babilonia estaba en su apogeo, ¿sí? Estaba creciendo, de hecho, no solo en su apogeo, estaba creciendo. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Ya decir que un árabe no va a levantar tienda en un lugar, es decir, muchos se plantan donde sea, son nómadas, ¿sí? Andan siempre, en todos lados se plantan donde les garra la noche. Pero dice, nunca los árabes van a plantar ahí tienda, ni pastores tendrán ahí majada. Allí había jardines, hasta colgantes de lo rico que era la tierra en ese lugar, en medio de los ríos más grandes, de los más caudalosos que existían en ese tiempo. Siguiente. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes.
Era un lugar habitado por gente. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Siguiente. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Cualquiera que escuchara decir esto al profeta Isaías diría, no, pues este está enojado porque Babilonia era el poder hegemónico. Era como hoy mucha gente tiene aversión hacia Estados Unidos, ¿no? Es que son el imperialismo, son los que dominan el mundo, son los que hacen daño a todos, se aprovechan de todos, y hay gente que aborrece a Estados Unidos porque sí tienen trazas de ser una nación imperialista, ¿verdad? Bueno, cualquiera que leyera esto diría, pues son solamente aspiraciones tuyas, esto nunca va a pasar, ¿sí? Pero otra vez vienen detalles. Vamos a ver cuáles son esos detalles. Siguiente. También Jeremías, que fue contemporáneo de Isaías, dice, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, diferente a Tiro, que tomaron todos sus escombros para edificar otra vez. De ti nadie va a tomar nada, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho. O sea, ahí va a quedar una evidencia diferente a Tiro. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. O sea, nadie va a pasar ahí, dice después. Siguiente. ¿Qué dice entonces la profecía? Que sería como Sodoma y Gomorra, o sea, arrasada. Sodoma y Gomorra hoy ya también no existen, aunque tenemos un recuento de dónde estuvieron. Nunca volvería a ser habitada, a diferencia de Tiro, que sí volvió a ser habitado el lugar. Los árabes no colocarían nunca sus tiendas, específicamente dice, los árabes no van a colocar, está en medio de Arabia. No habría rebaños de ovejas, fieras del desierto infestarían las ruinas donde iban a estar. Siguiente. No se tomarían piedras de allí para otras construcciones, como sí ocurrió en Tiro. La antigua ciudad no se visitaría con frecuencia, dice Jeremías 41:53, y estaría cubierta con laguna de aguas. Cada detalle, como un dato curioso. La muralla china, ¿usted la conoce? Hoy hay tours a la muralla china. Una de mis tías fue apenas hace 2 años, antes de la pandemia, fue a la muralla china a visitarla. La muralla china no es tan grande ni tan fuerte como eran las murallas de Babilonia, y aún existe el día de hoy. Pero Dios no habló nada sobre la muralla de China, pero sí sobre Babilonia. Es un dato curioso. O sea, una muralla menos grande, menos imponente, menos expuesta, digámoslo así, hoy existe, nadie la destruyó. Continúa. Vamos a ver qué pasó entonces respecto a esta ciudad. Era una ciudad de 10.5 kilómetros cuadrados, muy grande para ese tiempo, para los estándares de la población que había. Tenía una muralla de 24 kilómetros por lado, o sea, 88 kilómetros de perímetro. Era algo impresionante hasta dónde llegaba el espacio que ellos tenían como ciudad, aunque la ciudad era literalmente pequeña de ese tamaño, pero las murallas eran demasiado extendidas. Los muros exteriores tenían 20 metros de altura, aproximadamente un edificio de 7 pisos para estar vigilando, más que las torres que tienen hoy los reclusorios, por ejemplo, para poder ver hacia lo lejos cualquier amenaza que pudiera llegar. Rodeada por un foso de 10 metros, había una muralla externa y aparte había murallas internas. Había una primera muralla, un foso de agua y después una segunda muralla que llegaba ya hacia la ciudad. Nada fácil para un conquistador hacer algo. Siguiente. Tenía 250 torres de vigilancia de 30 metros por encima de la muralla exterior, o sea, que eran en total 50 metros. O sea, sobre la muralla todavía, que tenía ya 20 metros, edificaron torres de 30 metros de alto, para que podían ver literalmente a 100 kilómetros de distancia, podían ver si venía alguien. O sea, prácticamente nadie los podía tomar por sorpresa. Era algo inexpugnable. 250 torres. Los muros tenían 9 metros de ancho. ¿Sabe cuántos son 9 metros? Es como desde la pared de allá, pues prácticamente hasta acá, casi hasta esta pared de ancho. 3 carrozas con caballos podían ir de frente al mismo tiempo, para que si en un lugar atacaban, rápidamente podían llevar carrozas, caballos, soldados hacia cualquier lugar y llegar rapidísimo para poder defender el lugar. O sea, militarmente era algo que no hay nada similar a esto,
Ni después de Babilonia se construyó algo similar en la grandeza, en la fuerza que tenía para poder ser defendida. Y tenía 100 puertas, no de madera, eran de bronce. ¿Por qué eran de bronce? Porque lo que se hacía usualmente con las puertas en la antigüedad era que las incendiaban. Eran muy pesadas, pero les ponían fuego y la madera se consumía, y cuando la madera se consumía, se metían por fuerza. Pero eran de bronce macizo. Tenemos todavía una de esas puertas en Alemania, que se conoce como la puerta de Ishtar, ¿sí? Es muy famosa, se puede visitar. ¿Sabe usted cuántas toneladas de bronce se requerían para hacer una puerta? Ni yo lo sé, pero son demasiadas toneladas. Tenían 100 puertas de bronce macizo. ¿Cómo podría alguien pensar en tomar Babilonia? Estaba súper complicado. Pero Dios dijo, vas a ser destruida y va a pasar esto y va a pasar aquello y va a pasar lo otro, etc. Vamos a ver qué ocurrió entonces. Impresionante esta historia. Unas imágenes de lo que era Babilonia, que sí hay ruinas todavía el día de hoy. Uno de los templos del dios Marduk, de los más grandes, famosos, todos en forma piramidal. Siguiente. Esta es la puerta de Ishtar. Esto está recreado, pero eran más o menos así las imágenes. Ve usted, esta es una persona. Aquí está la persona de este tamaño, más o menos, para que usted se dé cuenta de la altura que tenían, los 20 metros que le decía. Y todavía sobre las murallas edificaban torres todavía encima de ellas para tener un campo de visión ilimitado prácticamente. Siguiente, los jardines colgantes. Hoy solo tenemos representaciones. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo fueron diseñadas en Babilonia precisamente porque había una abundancia de agua, o sea, tiene todo para hacer una megalópolis. Aquí al fondo se ve lo que se conoce, sería la Torre de Babel también, que también hay un recuento histórico de esto igualmente, y era por todos lados era una ciudad que era prácticamente lo mejor. Era la Nueva York del siglo VI, desde el siglo VIII hasta el siglo prácticamente VI antes de Cristo. Siguiente. Una idea más o menos de lo que sería, lo que le decía, una muralla exterior, un río, ¿sí? Y luego el templo, y luego atrás la ciudad y murallas por todos lados para que nadie pudiese llegar por ningún lado por sorpresa. Siguiente. ¿Cómo se cumplió la profecía? Al parecer, si la de Tiro era difícil, porque era una ciudad grande, pero no tan grande como Babilonia, ni con las defensas que tenía Babilonia, bueno, llegó un hombre que también Dios, por cierto, dijo que iban a hacer, y hasta dijo el nombre con el cual se iba a llamar antes de que naciera, mucho antes. Ciro, rey de los persas. En el año 539 antes de Cristo, el imperio persa sitió la ciudad de Babilonia. Vieron que no podían penetrar aquellas murallas porque eran inexpugnables. Se dijeron, ¿sabes qué, rey? Si quieres tú conquistar Babilonia, olvídalo. No hay forma en cómo podamos, de ninguna manera posible, que puedas tú tomarlos por sorpresa, destruirlas. Las puertas son de bronce, las murallas tienen 9 metros de ancho. ¿Cómo vas a derribar una muralla que tiene 9 metros de ancho y que tiene un perímetro tan grande? O sea, pero un consejero de Ciro, llamado Crisantas, observó que el río Éufrates corría por debajo de las murallas y era suficientemente ancho como para que pasara un ejército. Le dijeron, pues por arriba, imposible. Pero el río sí entra por la ciudad. ¿Qué hizo entonces? Siguiente. Desviaron el cauce del río Éufrates por medio de zanjas. Desviar el cauce de un río como el Éufrates no es cualquier cosa, es algo monumental. Mientras cavaban las zanjas, los ciudadanos de Babilonia se reían y se burlaban de Ciro. O sea, cuando fueron sitiados o quisieron ser sitiados, ¿sabe qué hicieron los reyes de Babilonia? Se pusieron a tomar vino, se pusieron a embriagarse, a comer. Déjenlos que sigan ahí, nunca van a tomar nuestra ciudad. En su vana confianza y soberbia aún se embriagaron en su fiesta anual a sus dioses. Escogieron el tiempo en que sabían que iba a haber alcohol en la ciudad. Celebraban su victoria sobre los persas, como describe Daniel 8. También está en el libro de Daniel escrito todo esto. Siguiente. Mientras se embriagaban los persas, penetraron la ciudad por el cauce desviado del río. Desvían el río, la tierra se queda floja y empiezan a excavar por debajo de la muralla. Excavan por debajo y tomaron la ciudad sin tener que pelear
porque cuando entraron todos estaban borrachos. Llegaron, hicieron degollina a medio mundo. Ni siquiera tuvieron que pelear. Posteriormente, esto sucedió el 13 de octubre del 539 antes de Cristo. Está escrito en las memorias, no de ellos, sino de los persas, obviamente. Posteriormente las murallas fueron destruidas y las torres derribadas, pero solo gradualmente, porque hasta derribarlas era una tarea monumental. Entonces, era inexpugnable. Pasaron por debajo del cauce del río, y es algo que hoy en día pues nunca se ha repetido. Una hazaña militar como esa, donde conquistaron literalmente un imperio, como diríamos hoy, sin disparar ni siquiera un tiro, porque cuando entraron estaban todos borrachos y los degollaron literalmente a todo el ejército, se quedaron indefensos. Siguiente, las murallas eran un testimonio mudo de que la profecía no se había cumplido al pie de la letra, porque Dios dijo que se iban a derribar todas las murallas. Habían pasado más de 800 años y las murallas y torres aún eran un testigo mudo. ¿Por qué? Porque todavía seguían ahí. Repito, era tanto el material y tan difícil derribarlo que dicen, pues ¿para qué lo derribamos? Hay que se queden. Pero vamos a ver qué pasó. Dios dijo y Dios va a cumplir lo que Él dijo. Siguiente, Jerjes la saqueó. Alejandro el Grande pensó en reconstruirla, pero el costo era prohibitivo. O sea, decían, no, es que reconstruir esto sale aún de mis capacidades, porque él quería dominar todo el mundo, no un lugar. Durante el periodo de los sucesores de Alejandro, la región experimentó una rápida decadencia y pronto se convirtió en desierto. Recuerde que en este lugar había jardines, había un flujo de agua increíble, y siempre donde hay agua, siempre los lugares son prósperos, porque usualmente hay ocasión para sembrar, hay ocasión para que la gente viva. Entonces, pero súbitamente algo pasó que se convirtió en un desierto. Babilonia no era un desierto, era un lugar lleno de agua, lleno de vida, literalmente. Siguiente. Hoy tenemos aquí las ruinas de Babilonia. Esto es lo que sería el día de hoy. Todavía tenemos hasta algunos grabados en algunas de las murallas. Usted puede ver el grosor increíble todavía de algunas de las murallas que había en este lugar, y la altura también. Aquí tenemos una palmera, no se alcanza a ver la dimensión, pero es una palmera que aproximadamente debe medir 2 o 3 metros de alto, y ve hasta dónde suben todavía las murallas. Pero Dios no dijo que así iban a ser arrasadas como las de Tiro. Siguiente. Y tenemos aquí montículos de tierra también. Están la verdad feos, porque como veremos también no es un lugar turístico, Babilonia, aunque fue el más grande imperio en una época de la humanidad. Siguiente. ¿Qué más pasó para cumplimentar la profecía? Un hombre llamado Julián el Apóstata, en el siglo IV, después de Cristo, ya en nuestra era, llega al trono de Roma, un César. Deseaba destruir el cristianismo, restablecer las religiones paganas de Roma, y mientras se hallaba en guerra con los persas, llegó a las ruinas de Babilonia. Los césares también se conocían por su facultad de conquistar todo el mundo al que ellos podían llegar. Siguiente. ¿Qué hizo entonces? Temiendo que los persas tomaran las ruinas en un futuro como protección para su ejército, decidió destruirlas por completo. Como prevención, no me son una amenaza, pero pudieran llegar a serme una amenaza. Entonces, para que no sean una amenaza, mejor las destruye, hacemos profilaxis. Y entonces, ¿qué hizo? Acabó cumplimentando el punto número 2, que lo vamos a ver ahorita al final, de la profecía que había dado Isaías. En la actualidad, lo que era Babilonia son una serie de montículos, yelmos de tierra, los vimos ahorita en la última foto que proyectamos, ruinas compuestas por montones de escombro impregnados de nitro, estériles, es decir, incultivables. No solamente no hay agua, además no se puede cultivar, si alguno quisiera hacerlo. Las ruinas están habitadas por animales del desierto, como dicen los puntos 2 y 5, que iba a haber chacales, hurones, hienas. Y el punto 1 también, que dice que la ciudad iba a ser estéril. No había forma, porque era una ciudad sumamente rica, ¿sí? Rica en cuestión natural. Como otras ciudades de Caldea, su tierra es desértica, un llano ardiente y reseco. Siguiente. Esto impide que crezcan pastos, por lo cual no hay ovejas ni pastores alrededor. ¿Por qué? Pues si no hay pasto, ¿a qué van los pastores? No hay ovejas. Como decía el punto 3, no habrá pastores en medio de ti, ni animales que yazcan en ella. Las rocas que fueron importadas a Babilonia nunca han sido movidas, como dice el punto número 4 también,
Y aun cuando todas las ciudades antiguas están en las rutas turísticas importantes, Babilonia no está. ¿Ha visto usted en el internet algún tour a Babilonia? Como haya Palestina, como haya a Persia, como haya muchas de las ciudades que eran menos prominentes de lo que fue Babilonia. No hay, no existe, porque dijo Dios, nunca serás visitada nuevamente. No tiene ninguna importancia ni turística siquiera, porque no hay nada, está feo además, es un desierto lleno de arena, sin hierba, sin nada, con animales salvajes solamente. Siguiente, una gran parte, esto dice la Enciclopedia Británica, una gran parte de la antigua ciudad sepultada bajo una profunda capa de cieno queda aún por descubrirse. Y la Babilonia de Hammurabi, de la cual se han detectado muy leves rastros, yace ahora bajo una masa de agua. Hay un punto que decía, te pondré como una laguna de agua. Una parte de esta ciudad antigua, donde están los famosos códigos de Hammurabi, que son el primer registro de leyes jurídicas que tenemos registrado, que por cierto gran parte de nuestras leyes hoy en día tienen base en lo que el código de Hammurabi dice, no se han descubierto porque hay una laguna encima, como decía el punto número 8. Esto dice la Enciclopedia Británica actualmente. Siguiente. Alejandro Magno, vamos a ver cómo fue el cumplimiento total. Pasó por las ruinas y decidió reconstruir la ciudad, hacer la capital de su imperio en el 324 a.C. Ordenó 600,000 raciones a sus soldados para que comenzara la obra. La empresa quedó abandonada porque el profeta escribió, tierra en que no morará nadie. Tiro sí fue reedificado, porque Dios no dijo que iba a ser, que no se iba a acabar, aunque la ciudad antigua quedó destruida. Pero aquí dijo él, aquí no va a morar nadie. Y en ese momento era prácticamente imposible. Aún Alejandro Magno, que era no solamente un gran estratega, sus soldados no solamente eran soldados, eran hasta ingenieros. Por si usted no sabe, Alejandro Magno pudo conquistar la India porque pasó por un lugar que era imposible que un ejército pasara. ¿Sabe por dónde pasó Alejandro Magno? Pasó por los montes del Himalaya. Subió con elefantes, con caballos, con mulas, subió las montañas del Himalaya, que hoy en día solamente los alpinistas van ahí. Pues él subió con su ejército, pasó por el Himalaya y nunca lo esperaron los hindús que entrara por las montañas que están llenas de hielo. Era increíble la estrategia y la capacidad que tenía este hombre y sobre todo la motivación de sus soldados. Pero cuando llegó a Babilonia, no pudo. O sea que por retos grandes, Alejandro Magno nada le parecía grande. Por eso le llamaron Alejandro el Grande, porque realmente lo que hacía era grandioso. Pero Dios dijo, tierra en que no morará nadie. Dios lo dijo. Siguiente. Las ruinas quedan hoy a 86 kilómetros al sur de la ciudad moderna de Bagdad, que es la capital de Irak. Saddam Hussein también planeó la reconstrucción de Babilonia, ¿sabía usted eso? Él quiso reconstruir Babilonia porque decía es que Nabucodonosor es antepasado mío y yo voy a ser como Nabucodonosor. Ya sabe que estos hombres tienen aires de grandeza. No fue posible debido a los ataques por parte de las naciones, con lo que estaba en guerra. ¿Se acordará usted la tormenta del desierto que hicieron la coalición de Estados Unidos con los demás países? Bueno, cuando él se propuso reconstruir Irak, lo atacaron la coalición de la OTAN y se acabaron sus planes de reconstruir Irak, ¿sí? Porque Dios dijo, nunca serás reedificada. Y Saddam Hussein tenía, los reyes que hay o los presidentes que hay en estos países tienen dinero para aventar para arriba. Dubái, ¿sabe usted qué es Dubái? Este conglomerado de islas que hay turístico, se creó trayendo arena de otros lugares, traían literalmente barcos petroleros de ese tamaño, llenos de arena, que hasta se llevaron también de aquí de Cancún, se llevaron arena para allá, y pusieron la arena y crearon islas artificiales, que hoy en día son un fracaso económico también, y construyeron una ciudad en el mar, porque hay dinero. Saddam Hussein lo iba a construir. Y cuando decide construir Babilonia, que fue en el 2001-2002, comienza toda la situación que tuvo el de guerra, que lo llevó a su derrocamiento incluso. Siguiente. Peter Stoner
de La Ciencia Habla de Moody Press, un reportero, nos da un cálculo probabilístico de las posibilidades de que las predicciones hechas sobre Babilonia fueran casualidad. Sumando todas las probabilidades, da el resultado de 1 en 5,000 millones. La de Tiro era 1 en 75 millones. En este caso, por lo que era Babilonia, por la prosperidad que tenía, por la dificultad de lo que la ciudad implicaba tener, porque era próspera y tenía muchos recursos, 1 en 5,000 millones. ¿Qué nos muestra esto? La firma de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo lo dije y se va a hacer porque yo lo dije. Y todos los eventos concluyeron en tal forma que cada una, vamos a ver la siguiente, cada uno de los puntos de la profecía se cumplieron cabalmente. No fue reedificada, no hay hoy tours hacia allá. Si usted va hoy a lo que Babilonia fue, va a encontrar animales, avestruces, chacales, todo lo que dice la Biblia, tal cual está ocurriendo. Y quiero concluir leyendo otra vez el texto que leí al comienzo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Nos estamos acordando de las cosas pasadas. Estamos tomando la historia que ya ocurrió. ¿Para qué? Para que entendamos, para que tú hoy entiendas que hay un Dios en los cielos. Y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a mí, nada ni nadie. ¿Por qué? Porque anuncio lo por venir. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y con esto lo que quiero dejar en tu corazón es que Dios nos dice todo eso para algo, para que tú creas y confíes en Él. Para que si aún tienes alguna duda, para que si aún te falta alguna evidencia de por qué decir, ¿y será racional que yo crea en Dios? ¿Y será algo realmente adecuado? No voy a recibir las burlas. Para que si alguien te pregunta, ¿por qué crees tú en Dios? ¿Por qué tú crees en la Biblia? Después podemos ver también por qué la Biblia es un libro confiable igualmente. ¿Sí? Tú puedas tener una evidencia y decir, porque la historia me lo grita. Porque como dice el texto, acordándome de las cosas pasadas, puedo constatar que Dios, el Dios del que me habla este libro, la Biblia, es el Dios verdadero y real. Y ese Dios que ha predicho todo eso, Él dice que ha preparado un lugar para que tú mores con Él. Pero en ese lugar no puedes ir si tú vives en tus pecados, porque Dios es santo. Tienes que volverte de ellos, arrepentirte de tu mal camino y volverte hacia Dios. Y Él tiene planes para tu vida, para ti, para tu familia, planes de bien, planes de bendición, planes que tú quieres en tu vida y anhelas, pero que a lo mejor estás buscando por otros lugares. Cuando Dios te dice, aquí estoy yo, búscame a mí, y yo sé cuál es tu futuro, yo sé hacia dónde tienes que dirigirte. Cerremos nuestros ojos un momento. Quisiera que meditáramos. Siempre es bueno, yo sé que es mucha información la que les acabo de dar. El tema, sin embargo, como saben, se publican vía internet estos textos, estas enseñanzas. Si alguien las quiere volver a ver, puede pedir la dirección en internet, en el YouTube, se están publicitando y la puede usted repasar. Y esto es sumamente importante porque nos deja ver que el creer en Dios no es un acto de una fe irracional, no es un acto de una fe que no tenga base. Hay las bases, hay las evidencias, hay la forma de poder decir yo creo en Dios, porque es racional creer en quien me ha dicho lo que va a pasar y yo hoy sé que ha pasado. Y ya no es cuestión de creer, lo tenemos delante, está en la historia, está en los libros, tenemos que verlo. Escuchemos este canto y agradezcamos a Dios por considerar nuestras vidas para estar cerca de Él. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Eres Rey, eres Señor. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor.
eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Así es, Señor. Así es, Señor. Te damos hoy gracias, porque podemos ver que en verdad tú eres Dios y no hay nadie fuera de ti, porque anuncias lo por venir, y con exactitud asombrosa hoy podemos mirar el cumplimiento de estas profecías. Solamente 2 profecías hemos examinado este día, Señor. 2 de las señales que los profetas hablaron para mostrar que tú eres el Dios verdadero. Pero ¿cuántas más hay en tu libro, Señor? ¿Cuántas más hay en tu palabra que hablan de nosotros? De lo que este mundo está por vivir, de lo que está por venir, de lo que en esta tierra, Señor, ha de acontecer antes de tu venida también. Abre nuestros oídos para que podamos oírte. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos verte, para que no caminemos cegados en esta tierra sin rumbo, sino más bien tomemos un rumbo y tomemos, Señor, un camino hacia ti. Padre, te damos gracias en este día por dejarnos entender y comprender estas situaciones, estas profecías. Te damos gracias, te bendecimos y también nos asombramos y nos inclinamos ante tu poder, ante tu autoridad, y con reverencia, Señor, decimos que tú eres Dios, y te agradecemos por considerar nuestras vidas y tomarnos en consideración. Te damos gracias. Yo te pido que bendigas el día de cada uno de los presentes, bendice sus labores, sus familias, y encamina sus corazones hacia ti, Señor, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención. Próximo martes a las 9. Los esperamos y Dios nos concede la vida. Que tengan excelente día. Hasta luego.